Amados hermanos, qué bendición encontrarnos de nuevo a esta hora para continuar adorando, alabando, glorificando a nuestro Dios, que es el único que lo merece. Su majestad, su trascendencia, las cualidades que le adornan, hace que Él sea el único y verdadero Dios y el único que merece toda nuestra adoración, que nos rindamos, nos sometamos y le rindamos culto. Así que vamos a hacerlo con el corazón para su honra y su gloria. Vamos a cantar, vamos a leer, vamos a orar, vamos a estar pendientes a la palabra de Dios, vamos a estar activos en el culto prestando atención. Santo Dios, la mente queremos elevar, silencio reverente, habremos de guardar. Mil coros celestiales a Dios cantando están, a ellos los mortales sus voces
Vamos en este momento para la palabra de Dios, Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11, versículos 25 hasta el 30. Vamos a leer todos, Mateo capítulo 11, versículos 25 hasta el 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos en este momento a dar gracias por la palabra de Dios. Señor, agradecemos tu palabra. Tú no eres un Dios que se complace en la confusión, sino eres un Dios que has querido revelarte a nosotros, porque realmente al ser el único, solo tú puedes revelarte. Los demás son creación del ser humano y por lo tanto, todo lo que se pueda decir de ellos es invento del ser humano. Pero nosotros tenemos tu palabra, que nos ilumina el entendimiento, nos da sabiduría cuando la obedecemos. Señor, gracias por las enseñanzas de Jesús, porque son para nuestro provecho, para bendición nuestra, para que te conozcamos, para que te entendamos. Tú quieres ser conocido, pero hay condiciones en tu palabra para ello. Oh Señor, ayúdanos a ser parte de aquellos que aman tu palabra, porque es tu palabra, y que nos acerquemos a ella con la actitud de obedecerla, de vivirla, aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
algunas informaciones. La próxima actividad de manera presencial es el martes a las 7 de la noche, culto de caballeros. Sí, ya lo saben todos los caballeros, para el culto el martes a las 7 de la noche. Llegue temprano para el protocolo de salud. Al día siguiente tendremos nuestro culto de oración. Tenemos que orar. Y hermanos, si hay un culto que debe ser importante, aparte del primer día de la semana, ese culto que celebramos el primer día de la semana, es el culto de oración. Es como un termómetro para medir cómo anda la iglesia. Así que el miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Ahí continuamos hasta el sábado. El sábado tendremos 11 de la mañana el programa Dios habla hoy a través de Barovisión, Canal 30 para los que tienen el sistema de cable de Aster. 11 y 15 de la mañana a través de YouTube y de Facebook también. Oren por el hermano Argenis de Olio, por su salud y para que Dios le dé sabiduría en la conducción de este programa. A nuestro hermano Michael Sánchez de la hermana Iglesia en Villa Ortega, en lo que tiene que ver con la edición de todo el programa y el video. En la noche, si Dios lo permite, los jóvenes a las 7 de la noche el sábado de manera virtual tendrán su culto de jóvenes a través de Zoom y YouTube. Los padres deben motivar a sus hijos a asistir al culto de jóvenes. Padres, apoyen el culto de jóvenes. Díganle a sus hijos que asistan, están en la casa, que no se entretengan en otra cosa. Y así, hermanos, llegamos al próximo domingo, donde tendremos culto en la mañana, culto en la noche, para la gloria y honra de nuestro Dios. Sigan orando por los hermanos enfermos, sigan orando por nuestro país, sigan orando por el mundo, para que se haga la voluntad de Dios, que de una manera u otra siempre se va a hacer, para que la iglesia en medio de estos tiempos aprenda las lecciones que Dios tiene para ella. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en el Maestro, más consagración, más celo en servir, más fe en la oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. Ha llegado el momento, el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. En esta noche le corresponde al hermano José Amado Silvestre, así que vamos a orar por él mientras escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y orar para que la palabra hable al corazón de cada uno de nosotros. Dios nos siga bendiciendo por su palabra. Dios le bendiga ricamente. En el día de hoy vamos a estar hablando de Mateo capítulo 11,
versículos 25 hasta el 30, donde se tuvo la lectura bíblica inicial. Aquí nosotros encontramos una brevísima oración al Señor, al Padre, de parte de Cristo el Hijo, pero también encontramos unas exhortaciones para sus discípulos, para aquellos que dicen que creen en Él, que le siguen. Y dentro de esas exhortaciones, debo decir con tristeza, que están saliendo de los púlpitos. Cada día es más extraño escuchar a alguien predicar de estas cosas. Hoy en día la filosofía del mundo, las ideas humanistas se están apoderando de los púlpitos y parecería que el centro del universo es el ser humano. Yo creo que el cristiano debe volver a la palabra de Dios, y precisamente ayer 31 de octubre del año 2020 se celebraron 503 años de la Reforma Protestante, un momento en la historia de la humanidad y de la Iglesia de Cristo en que hombres dijeron: basta ya de teorías humanas, debemos volver a las Sagradas Escrituras. Y yo creo que nosotros hoy debemos decir lo mismo. Basta ya de humanismo, basta ya de estar hablando lo que nos parece, basta ya de tanto charlatán que hay en los púlpitos, y volvamos a las Sagradas Escrituras. Y precisamente este mensaje se titula Aprendiendo del Maestro. Y nosotros encontramos al Señor Jesús, que dice el versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nosotros aquí en esta breve oración encontramos a Jesús alabando al Padre. ¿Pero por qué Él alaba al Padre? Bueno, porque las cosas espirituales Él las había revelado de tal manera que los sabios, los entendidos del mundo, no alcanzan a conocer de manera natural lo que Dios ha revelado. Dios las mantiene en secreto para esas personas. Sin embargo, en su soberanía, Dios ha revelado las cosas espirituales, les ha quitado la cubierta, de tal manera que un niño o alguien de una mente sencilla, porque aquí niño no necesariamente tiene que ser por la edad, la palabra también puede significar alguien de mente sencilla, pero Dios ha revelado su palabra de tal manera que un niño, que alguien con una mente sencilla las puede entender. A Dios no se le llega a conocer con el intelecto caído, el intelecto pecaminoso, con la mente pecaminosa. Dios no puede ser sometido a un estudio de laboratorio. Dios no puede ser analizado, y las cosas de Dios no pueden ser analizadas como nosotros ponemos algo en un laboratorio y le echamos un líquido, ponemos en el microscopio. Dios no puede ser analizado como algo que ponemos en el telescopio. De hecho, a Dios usted no puede aplicarle ni siquiera el método científico. Y alguien dijo que la palabra de Dios, la revelación de Dios, es tan profunda que los más eruditos en el mundo nunca van a llegar al fondo de ella. Pero sin embargo, un niño no se ahoga en ella. Eso dijo alguien, parafraseando yo, diciéndole mis propias palabras. Pero Cristo aquí en esta corta oración está alabando al Padre por la revelación que ha dado de sí mismo. Al ser humano le gusta pensar que él encuentra a Dios, que él entiende a Dios. No, Dios es quien nos encuentra.
Dios es quien nos abre el entendimiento. Dios es quien se nos revela y nos hace entender las cosas que son de Él. Y dice el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así tú lo quisiste. Dios en su soberanía, con su autoridad, lo ha hecho así. No como el hombre quisiera, no como le agrada al ser humano, es como le agrada a Dios. La vida cristiana no es para agradar al ser humano, la vida cristiana es para agradar a Dios. Y recuerden que el mensaje se titula Aprendiendo del Maestro. En otras palabras, siendo discípulos del Maestro que es Jesús. Y de la corta oración de alabanza que hace el Hijo para con el Padre. Y fíjese que para alabar no necesariamente hay que cantar. Cantar es un tipo de alabanza. Alabar es hablar bien de las virtudes de otro. Mencionar las virtudes de otros. En este caso, el Hijo está alabando al Padre, hablando de las virtudes del Padre, ensalzando al Padre. Eso es alabar. Llegamos al versículo 27 que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjese que primero Cristo en los versículos 25 y 26 está hablando del Padre, de la revelación que el Padre ha hecho, que la escondió a los sabios y entendidos, pero se la reveló a los niños. Y aquí en el versículo 27, aunque se divide en dos partes, pero vamos a tomar la parte que dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, de ahí en adelante. Hermano, las personas de la Trinidad, desde la eternidad, tienen un conocimiento total una de la otra, comparten la misma naturaleza, la misma esencia. El Padre conoce al Hijo y al Espíritu, el Espíritu conoce al Padre y al Hijo, el Hijo al Espíritu y al Padre. Realmente un conocimiento de Dios solo lo tiene Él de sí mismo. Nosotros no alcanzamos a tener ese conocimiento de Él. Por eso dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a conocer al Padre si el Hijo nos lo hace conocer? No solo las cosas del Padre no pueden ser conocidas de manera natural por el ser humano. Tampoco Dios como persona puede ser conocido por estudio y aprendizaje natural. Para alguien llegar a conocer al Padre de manera íntima y personal, el Hijo, Cristo, tiene que revelárselo, abriendo el entendimiento de la persona, quitando el velo que de manera natural el ser humano tiene en su entendimiento producto del pecado. Pero esto es si el Hijo se lo quiere revelar. La Biblia no dice que el Hijo a todo el mundo le va a dar conocimiento del Padre. Todo el mundo no va a llegar a conocer al Padre. Todo el mundo no va a llegar a tener una relación íntima y personal con el Padre. Solo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Los que quieren someter a Dios a un estudio filosófico o como a los dioses falsos, fracasan en el intento. Por eso es que usted ve series en Discovery Channel y en otros canales parecidos a Discovery, en donde comienzan a hablar de Dios y van a Japón, van a China, van a Turquía, van a Irán y comienzan país por país a cuestionar a los habitantes de ese país, sobre todo a los aborígenes, qué concepto tienen ellos de Dios, quién es Dios para ellos. Y cada uno da una teoría, siempre poniéndole a Dios características humanas. Sin embargo, el verdadero Dios no puede ser sometido al estudio de un canal de televisión, porque esto no depende del concepto que yo tenga de Dios. Esto depende de la revelación que el Hijo me da del Padre.
de si Cristo me hace conocer al Padre. Por eso es que Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Es que comparten la misma naturaleza, la misma esencia. Y para llegar al conocimiento del Padre, hay que conocer al Hijo. Esa es la forma que Dios ha establecido. Esto no es un asunto filosófico, esto no es un estudio democrático. Ahora bien, dice que solo al Padre lo puede conocer aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y ya a la altura del versículo 28, el Hijo, Cristo, comienza a hacer un llamado. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy el que puede hacer que ustedes conozcan al Padre. Por lo tanto, vengan a mí todo el que está trabajado, todo el que está cargado, y yo lo haré descansar. Yo, el que puede a ustedes darles conocimiento de Dios, el que puede hacer que ustedes tengan una relación íntima con Dios. Vengan a mí para que descansen ya de esa búsqueda incansable de conocer a Dios. En mí es que está ese verdadero descanso de esa búsqueda, de esa preocupación de por quién es Dios. Vengan a mí, yo les voy a dar la respuesta y ustedes van a descansar. Cristo promete que se puede conocer al Padre por medio de Él, si a Cristo le place darlo a conocer a alguno. Nuestro Salvador ha invitado a todos los que trabajan fuerte y están muy cargados, que acudan a Él. Y aquí no está hablando de trabajo físico, es un trabajo espiritual, la gente que está espiritualmente trabajada, con almas cansadas. En algunos sentidos, todos los hombres están así, trabajados y cansados. Los hombres mundanos se recargan con preocupaciones estériles por la riqueza y los honores. El alegre y sensual se esfuerza en pos de los placeres. El esclavo de Satanás y de sus propias lujurias es el siervo más esclavizado de la tierra. Los que trabajan duro por establecer su propia justicia también trabajan en vano y nunca tendrán descanso. El pecador convicto está muy cargado de culpa y de terror, y el creyente, tentado y afligido, tiene trabajos duros y cargas. Cristo invita a todos a que acudan a Él en pos de reposo para sus almas. Eso dice el comentarista Matthew Henry. Todo ser humano está cargado, todo ser humano lleva trabajos. El alma cargada de muchas cosas, la mayoría de ellas estériles, vacías, innecesarias. Y Cristo dice, vengan a mí, para que en mí ya sus almas tengan descanso, para que puedan conocer a Dios, tener una relación con Él. Y ahora viene algo extraño. Cristo dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Descanso para el cargado y el trabajado. Y sin embargo, en el versículo 29 ahora hace un llamado extraño. Trabajado, cargado, y el versículo 29 comienza diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿cómo si yo llevo un yugo? Si yo estoy cargado, estoy trabajado, Cristo me dice que venga a Él y ahora me dice que lleve el yugo de Él. ¿Cómo yo voy a hallar descanso si me van a poner un yugo para trabajar más? Bueno, parece una contradicción. Cristo promete dar descanso a los que están trabajados y cargados, pero ahora les dice que lleven su yugo sobre ellos. Y la palabra yugo tiene varios significados, y aquí en esta porción específicamente, la palabra yugo tiene un significado sumamente interesante y que la mayoría de los que se llaman cristianos no entienden. Hay dos palabras, o hay varias palabras en el Nuevo Testamento que la iglesia de Cristo lamentablemente no le llega al sentido real que tienen. Una es la palabra siervo, que es esclavo.
Otra es la palabra amo, que es señor, dueño, soberano, déspota. Y otro es la palabra yugo. La palabra yugo con respecto a Cristo significa someterse a su dominio o ceder ante el ascendiente de Él. Ceder ante Él porque es más grande que nosotros. Someternos a su influencia, someternos a su sugestión, someternos a su autoridad, ser sus esclavos. Cristo está diciendo que Él puede dar conocimiento del Padre a quien Él quiere y que por lo tanto el que está cargado, el que está trabajado, si quiere encontrar descanso, debe acudir a Él. Pero que la condición para poder llegar al conocimiento del Padre que el Hijo nos quiere dar, tenemos que someternos e enyugarnos, ponernos bajo la autoridad del Hijo. Eso es lo que Él está diciendo ahí. Tristemente en las iglesias hoy en día, no tanto como antes, pero hay un debate de si Cristo puede ser solo Salvador o Él debe ser Salvador y Señor. Bueno, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Es imposible que Cristo sea Salvador de una persona, le haya dado descanso a una persona de su búsqueda incesante de Dios y de conocer a un Dios, no al Dios verdadero, porque no hay quien busque a Dios. La gente lo que busca es ídolos. Cristo es quien da conocimiento del verdadero Dios, del Padre. Pero hay que estar sometido bajo su autoridad, tenerlo como Señor. Es imposible separar la cualidad salvadora de Cristo de su señorío, de su autoridad. Y Él dice que para conocer al Padre hay que enyugarse a Él, hay que someterse a Él. Pero sigue diciendo más. Cristo nos liberta del peor yugo que pueda existir, el yugo al pecado, estar enyugados con el diablo, estar enyugados con el mundo, estar enyugados, sometidos a la autoridad de nuestra propia naturaleza caída. Esa es la peor esclavitud que puede haber. Todo el mundo está sometido a la autoridad de alguien y el incrédulo lo está bajo el peor amo que puede haber. Pero también el versículo dice que aprendamos de Él, dice, aprended de mí, que aprendamos del Maestro, que vengamos a la escuela del Maestro, que lo veamos a Él. No simplemente que veamos la doctrina acerca de Cristo, sino que aprendamos del mismo Cristo, veamos al mismo Cristo. Hay gente que conoce mucho acerca de Cristo, pero no conoce a Cristo. Hay gente que puede ir a un seminario y conocer a Cristo de manera intelectual, pero no tener una relación con Él y conocerle de primera mano. Es el proceso de llegar no meramente a conocer la persona de Cristo, sino también de aplicar este conocimiento a fin de caminar de manera diferente al resto de los gentiles. Cuando nosotros aprendemos de Cristo, no solo aprendemos doctrina acerca de Cristo, sino que tenemos una relación íntima con Él, le conocemos, y ese conocimiento lo aplicamos a nuestra vida diaria. Y por lo tanto vamos a vivir de manera diferente al mundo. Ese es un problema que hay hoy en día en las iglesias. Al que habla de estas cosas, entonces le dicen que es un legalista. A Cristo hoy lo tildarían de legalista. El apóstol Pablo sería legalista. Pedro sería un legalista. Bueno, el Señor es quien dice, llevad mi yugo sobre vosotros, sométanse bajo mi autoridad, bajo mi señorío, si quieren conocer a Dios, y aprendan de mí, sean mis discípulos, sean mis aprendices, mis estudiantes, vengan a mi escuela, conózcanme a mí. Y ese conocimiento aplíquenlo a sus vidas. Él es el maestro por excelencia, porque no solo nos da el conocimiento, sino que también nos modela con su vida cómo aplicarlo
a nuestra vida diaria. ¿Por qué Cristo es el Maestro por excelencia? Bueno, Él es Dios, pero también Él como hombre nos modeló cómo es que se debe vivir. No solo nos dijo, hagan. Cristo modeló, Cristo vivió la vida que Dios quería que Adán viviera y no vivió. Por eso es que dice que es el segundo Adán, dice la Biblia. Cristo vivió de manera perfecta. Por eso Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien yo me complazco. Él es el Maestro por excelencia. Hoy nosotros estamos viviendo en un mundo extraño. Hoy hay gente en las aulas enseñando, pero solo teoría. Cuando hay que aplicar ese conocimiento, no saben cómo. El verdadero maestro tiene el conocimiento, lo imparte a los estudiantes y se lo modela. Yo me río hoy con la gente que yo me entero que da formación humana, religión y formación humana en las escuelas, incluyendo cristianas. El verdadero cristiano, el verdadero maestro, imparte el conocimiento y lo modela. Ahora, la pregunta interesante, Cristo dice, tomen mi yugo, aprendan de mí, para que tengan descanso. Ahora, ¿qué es lo que debemos aprender de Cristo? Que si verdaderamente estamos llevando su yugo, también eso implica tener cualidades de carácter como las de Él. Tendremos un carácter parecido al de Él. Eso es lo que Él quiere que aprendamos. Que Él nos está dando el conocimiento y nos está modelando un carácter que es diferente al carácter del resto de los hombres. Y Cristo quiere que nosotros tengamos las mismas cualidades de carácter que Él tiene. Y aquí vemos en este pasaje dos cualidades del carácter de Cristo que todos debemos aprender y aplicar a la vida diaria. Dice, aprended de mí que soy manso. La primera cualidad es la mansedumbre. Ahora, usted puede buscar en el diccionario normal de la Real Academia Española de la Lengua, puede buscar en un diccionario bíblico el significado de esta palabra en el original y prácticamente es lo mismo. ¿Quién es alguien manso? Alguien que es de condición benigna y suave, que no es bravo, que no es como algunos toros, que no es como algunos perros. Es una persona apacible, sosegada, tranquila. Y en el reino animal, el animal manso es el que buscan para que guíe a los demás. ¿Por qué? Porque el animal manso, cuando el que lo pastorea le da una orden, ese animal sigue al pastor que le da la orden y por lo tanto él sirve de guía porque los otros animales le van a seguir. Sobre todo que a esos animales le ponen un cencerro, que es como una campanita en el cuello. No sé si todavía aquí lo usan, pero antes había vacas, toros que tenían un cencerro. Las demás vacas escuchaban el cencerro y seguían por donde iba ese animal. Ovejas con el cencerro, con esa campanita, las demás ovejas oían por donde iba la de la campanita y le seguían detrás. Y ese animal era manso, él siempre seguía al que lo pastoreaba. Bueno, el príncipe de los pastores dice, aprendan de mí, vengan a mi escuela, yo le estoy modelando a ustedes un carácter que no es común. Yo soy manso, yo soy manso. Yo soy una persona suave, yo soy apacible, yo soy sosegado, yo soy tranquilo. Ahora, cuando él tenía que actuar y hacer algo, lo hacía, porque la gente cree que manso es alguien que no mata a una mosca. No, recuerden, manso
y menso no es lo mismo. Cristo dice, aprendan de mí que yo soy alguien manso. Yo soy una persona que mi carácter es suave. Yo no soy una persona busca pleito. Yo no soy una persona que siempre tengo la ropa para pelear. Yo no soy una persona que vivo insultando a los demás. Yo no soy una persona que vive avasallando a los demás. Yo soy Dios. Ahora, yo como hombre les muestro a ustedes el carácter que yo tengo, y una cualidad de mi carácter es que yo soy manso. Yo soy sosegado, yo soy apacible. ¿Y por qué se es manso? Bueno, el manso lo es desde el interior. Hermanos, Cristo dice que nosotros debemos aprender la mansedumbre de Él. Nosotros somos como la pólvora o como la gasolina, nos encendemos de una vez, y en medio del pueblo de Dios hay gente que lo único que sabe es hablar mal, es pelear, es avasallar, es faltar el respeto. Cristo dice, aprendan de mí, yo no soy así, yo soy lo contrario, yo soy alguien sosegado, yo soy apacible. Ahora, Él podía decir que tenía esa cualidad de manera innata. Nosotros, por tener una naturaleza caída, no tenemos la mansedumbre como una cualidad con la cual nacemos. Es necesario que la aprendamos de Cristo, sometiéndonos a Él, porque tenemos el yugo de Él, aprendiendo del Maestro, en la escuela del Maestro, para poder ser guías de los demás. Hermanos, y esto se lo voy a decir a cualquiera que esté en una directiva, cualquiera que sea líder en una iglesia y esté viendo y escuchando este mensaje, en la iglesia a gente que no tiene un carácter manso no se le puede poner a presidir absolutamente nada, porque no tiene buen testimonio, no está aprendiendo del Maestro. Todos nosotros en algún momento pecamos, en algún momento nos airamos, nos enojamos, pero el problema es que hay gente que no es mansa, que es soberbia, y esa persona no puede ser guía de los demás, porque para ser guía de los demás hay que ser manso. El manso se somete al Maestro. El soberbio no se somete a Cristo, no está bajo el yugo de Cristo, y por lo tanto él no le puede enseñar a otro cristiano a someterse a la autoridad de Cristo. Los que deben estar en posiciones de liderazgo y de servicio en la iglesia debe ser gente mansa. Ahora, Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Humilde, la humildad. ¿Cómo define el diccionario la humildad? Y esto lo saqué de Wikipedia. La humildad es una virtud moral contraria a la soberbia, que lleva al ser humano a reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades, y aprovecharlas para obrar en bien de los demás y para la gloria de Dios. Oiga lo que es alguien humilde. No es alguien que no se peina, no es alguien que anda sucio, no es alguien que todo el tiempo anda con la mirada para abajo. No, hay gente que dice la Biblia que afecta humildad, que lo que hace es un teatro con la humildad. El humilde es alguien que conoce cuáles son sus habilidades, para qué Dios le ha capacitado, qué él puede hacer, cuáles son sus cualidades, que él tiene una buena voz, que puede ser un buen locutor, que puede ser un buen director en un culto, que él entona, que es una persona que sabe que él es bueno reparando algo, pero que todas las habilidades, cualidades y capacidades que tiene, las usa para bendecir a otros y para la gloria de Dios. Yo te pregunto, ¿a quién tú estás bendiciendo? El humilde es alguien que bendice a otros y da gloria a Dios, pero también dice la definición que la humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. El humilde es una persona a quien se le puede tener confianza, y es una persona flexible, no es una persona intransigente. Hay gente que es como los toros. Los toros, cuando le van a ir arriba a algo o a alguien, bajan la cabeza para no ver hacia dónde van, rascan el suelo y arrancan como un tren y se abren la cabeza. No, el humilde es alguien flexible
y adaptable. No es alguien que dice, bueno, yo siempre he sido así y así me conocieron, y el que no me quiera así, pues que no me quiera, que se ponga una funda en la cara para que no me vea. No, 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 no. El verdadero humilde es alguien a quien se le puede tener confianza porque se conoce su carácter, se sabe para qué da y para qué no, es flexible y adaptable. La humildad es una cualidad o característica humana que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendente y majestuoso que es Dios. ¿Quién es humilde? Es alguien que al ver la trascendencia de Dios, al ver la majestad de Dios, se ve pequeño. Se ve pequeño. Es alguien que se compara no con otros seres humanos, sino se compara con Dios, y al ver quién es Dios, ve lo pequeño y poca cosa que es. Pero hoy en día en algunos púlpitos, empodérate. Dios te llamó para que tú seas cabeza y no cola, tomando versículos fuera de contexto, sin saber lo que significan, de qué se está hablando en esa porción, y a veces porque se lo oyen a otros. Hay cristianos que ellos no estudian ellos mismos la Biblia, sino que iban oyendo a otros y repitiendo cosas de otros sin saber de dónde lo sacaron. Para el cristianismo, la persona ejemplo de humildad fue Jesús y sigue siendo Jesús, que siendo el más rico de todos se hizo pobre, nació en un pesebre y siendo el más importante murió en una cruz. Dice precisamente la palabra de Dios que siendo Dios, a él no le importó tomar forma humana, hacerse menor que los ángeles. Y él le dice al Padre en la oración que le devuelva esa gloria que tuvo antes con él. Él dejó su gloria para venir aquí a tomar la forma de un ser humano depravado, pecador, menor que los ángeles. Y a Cristo no le importó, Cristo lo hizo, estuvo de acuerdo con eso, con venir aquí. Dice que el Padre le envió y él vino. Él no se puso a discutir con el Padre. Él es nuestro ejemplo. Pero, hermanos, este versículo, después que dice que Cristo es manso y humilde de corazón, y humilde, que hay que aprender de él, es bueno que observemos que dice que quien toma su yugo llega a ser manso y humilde, pero de corazón. Cristo no está hablando de apariencia como la de los fariseos y legalistas. Es algo que el yugo de Cristo, el estar unidos y sometidos a su autoridad, produce internamente en el cristiano. Es desde su corazón que se es manso y humilde. No es algo para ser visto y alabado por los hombres, sino por Dios. El fariseo y el legalista le gustaba ser alabado por los hombres. Los legalistas hacen las cosas para que los hombres les alaben y les digan que ellos sí son buenos cristianos. Pero no, el que es manso y humilde lo es desde adentro, de corazón, porque así es el Maestro, y nosotros como discípulos de él estamos aprendiendo del Maestro. Y Cristo promete que el vivir así va a producir descanso, refrigerio para las almas, para nuestro hombre interior. Que quien vive sometido a su yugo y es manso y humilde, en medio de todo el ardor de este mundo, en medio del oleaje que está moviendo este mundo, esa persona va a tener descanso en su alma. ¿Y por qué? Dice el versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No tenemos que temer el yugo de Cristo. Sus mandamientos son santos, justos, buenos. Requiere negarse a sí mismo. Y sí,
el negarnos a nosotros mismos, el tomar nuestra cruz y morir a nosotros mismos y ser mansos y humildes como Cristo, porque aprendemos de Él, trae dificultades. Pero esas dificultades, el ser manso y humilde es abundantemente recompensado en este mundo por la paz y el gozo interior que el Señor nos da, y en la eternidad el Señor nos va a bendecir y a recompensar. Es un yugo forrado con amor. Tan poderosos, dice Matthew Henry, son los socorros que nos da, tan adecuadas las exhortaciones y tan fuertes las consolaciones que se encuentran en el camino del deber, que podemos decir verdaderamente que es un yugo grato. El camino del deber es el camino del reposo. Las verdades que enseña Cristo son tales que podemos aventurar por ellas nuestra alma. Hermanos, cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo, a la autoridad de Cristo, a la dirección de Cristo, cuando nosotros somos verdaderamente discípulos de Cristo y estamos aprendiendo del carácter que Él nos modela y somos mansos y humildes de corazón, vamos a tener dificultades, pero el Señor nos va a recompensar con descanso interior en nuestro corazón. Nuestra alma va a tener refrigerio y en la eternidad vamos a tener gozo con la presencia del Señor. Hermano, usted y yo podemos estar seguros de que si arriesgamos nuestras almas por el Señor, esa es la mayor bendición que vamos a tener y la mejor decisión que vamos a hacer. Recuerde, todo el mundo está sometido, está bajo el yugo de alguien, o del diablo, del mundo, de la carne y de la naturaleza caída, o estamos bajo el yugo de Cristo. Cristo nos liberta del yugo de la depravación para traernos a su yugo, de la esclavitud del diablo a la muerte, el temor a la muerte, a la esclavitud a Él, que es la esclavitud más gloriosa que puede haber. Estamos viendo mucho legalismo por un lado y liberalismo por otro lado en la iglesia de Cristo. Los bancos de los templos parecen cada vez más divanes de psicólogos y psiquiatras. Debemos volver a la palabra de Dios, a la Biblia, en donde Cristo nos dice que vayamos a su escuela para aprender de Él cómo tener un carácter que le agrade y cada vez más parecido al suyo. Cristo quiere personas que lleven su yugo, que se sometan a su autoridad y que sean mansas y humildes como Él. ¿Serás tú ese cristiano? ¿Serás tú esa cristiana? ¿Tienes el yugo de Cristo y eres un discípulo que aprende de Él? ¿Eres manso? ¿Eres soberbio? ¿Eres humilde o eres orgulloso? Para poder llevar el yugo de Cristo, para ser su discípulo, para tener un carácter manso y humilde de corazón como el de Él, tienes que ser cristiano. Un cristiano no puede ser manso y humilde de corazón. Tienes que haber nacido de nuevo por creer en Cristo, por haberte arrepentido y convertido. Hay muchas personas que se ufanan, y es triste decirlo, estamos en un mundo caído, depravado, pecaminoso, que ha ido introduciendo cosas en la iglesia. Por ejemplo, el mundo cree que los problemas que tiene son problemas por el género, por el sexo de la persona. Y hoy en día a ti hay que darte trabajo porque eres mujer, o hay que darte trabajo porque eres negro, o hay que darte trabajo porque eres una minoría, o hay que darte empleo porque eres minusválido. El sexo no garantiza que usted haga las cosas bien o mal, eso es un asunto de carácter. Pero también algunos han llegado a pensar que la edad, bueno, hay que darle oportunidad a los jóvenes porque el país ha sido gobernado por ancianos. No, es que la juventud de por sí o el ser un anciano, esas cosas por sí solo no son garantía de que se harán las cosas bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy en las iglesias creemos que es una virtud el tener muchos años en la iglesia, tener muchos años sentado ahí. ¿Y tu carácter?
¿Qué importa que tú tengas años en la iglesia? ¿Qué importa cuántos años tú tengas sentado ahí si tú nunca has demostrado ser un discípulo de Cristo y posiblemente seas incrédulo? Y con todos los años que tienes sentado en ese templo haciendo cosas, no importa si tú has llegado a ser presidente de los caballeros, si tú eres pastor, si tú eres diaconisa, si tú eres diácono, no importa lo que tú estés haciendo en la iglesia, si tú no tienes el yugo de Cristo, tú eres incrédulo. Esto es un asunto de estar sometidos al Señor. Y los únicos que están sometidos al Señor son aquellos que se han arrepentido y convertido. Esos son los únicos que pueden venir a la escuela de Cristo y ser sus discípulos. Para ser discípulo de Cristo hay que ser cristiano, ser arrepentido y convertido. Para llegar a ser manso y humilde de corazón tienes que ser cristiano, tienes que ser cristiana. Y aún después que eres cristiano, tienes que seguir aprendiendo en la escuela de Cristo, porque aquí nadie se gradúa hasta que se muera o hasta que Cristo venga por la iglesia. Aprendamos del Maestro, manso y humilde de corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo nos llamó, Cristo nos salvó, Cristo nos da a conocer al Padre, pero Él dice que eso solo es posible cuando llevamos su yugo, cuando nos sometemos a Él, cuando estamos bajo su autoridad, bajo su señorío, cuando somos verdaderos discípulos de Él, que estamos aprendiendo a ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos, Señor, a tener un carácter como el de Cristo, como el que Él nos ha modelado, como el que Él nos ha ejemplificado, y que de todo corazón, de adentro hacia afuera, por el cambio producido en nosotros por la obra del Espíritu Santo, nosotros podamos verdaderamente ser mansos y humildes. Oh Señor, ayúdanos a tener un carácter que demuestre que verdaderamente Cristo vive en nosotros. En el nombre de Él te lo ruego. Amén. Dios les bendiga grandemente. Sed puros y santos, mirad al Señor, permaneced fieles, siempre en oración, leed la palabra del buen Salvador, socorred al débil, mostradle amor. Sed puros y santos, Dios nos juzgará. Orad en secreto, respuesta vendrá. Su Espíritu Santo revela a Jesús y su semejanza Él nos impondrá. Sed puros y santos, pues Dios nos guiará. Seguid su camino, en Él esperad, en gozo y en pena, su paz nos dará. Él nos ha salvado de nuestra maldad. Gracias al Padre por habernos permitido llegar hasta este momento, hasta el final del culto. Gracias por la asistencia de cada uno, su apoyo en oración, para que podamos seguir congregándonos de manera presencial y para que llegue algún momento en que el fin de semana también, culto de jóvenes, el culto nocturno de la iglesia el domingo pueda ya ser también presencial. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, por tu bondad que se manifiesta cada día de muchas maneras. Y una de ellas es que tú nos atraes a ti mismo y quieres que nos acerquemos a ti
Una manera de hacerlo es a través de los cultos que realizamos como iglesia, como cuerpo, como comunidad, como asamblea, como iglesia. Señor, sigue inquietando nuestros corazones con tu palabra. Ayúdanos a seguir en adoración en nuestros hogares y que podamos descansar tranquilos, dormir en paz. Cuida todo el entorno de tal manera que alrededor de las residencias de nuestros hermanos pueda haber silencio, para que en medio del silencio podamos meditar antes de dormir. Pero que de una manera u otra se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.